Quiero dar en este momento la bienvenida a Franco Pisa, jefe del área de sostenibilidad del Grupo Bancolombia. Él es contador público, especialista en dirección financiera y desarrollo organizacional. Ha trabajado en áreas relacionadas con el comercio internacional, riesgo de crédito y gestión ambiental. Desde agosto del año 2015 ocupa el cargo de director corporativo de sostenibilidad. Franco, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. También doy la bienvenida a María Andrea Vargas, gerente general de Natura &Co. María Andrea es gerente de Natura Colombia, profesional, creadora y desarrolladora de estrategias de marketing para grandes empresas. María Andrea, bienvenida, por favor, si nos acompaña. Hola. Viene en reemplazo de María Andrea, entonces por favor acompáñame y si me ayudas para yo poder presentarte. Alejandro Gutiérrez, gerente de sustentabilidad. Bienvenido, Alejandro, qué gusto que nos acompañe. Doy la bienvenida también a Vivian Rangel de la Corporación Alemana para el Desarrollo GIZ, GIZ. Sí. Bienvenida, Vivian, por favor. Y quien será la encargada de moderar este panel es Ángela María Gómez, líder de mesas de biodiversidad e inclusión y diversidad del Pacto Global Colombia. Ella es coordinadora de comunicaciones del Pacto Global Colombia, magíster en innovación social y economía solidaria, especialista en responsabilidad social, especialista en comunicación organizacional, docente y apasionada por la sostenibilidad, miembro de la Junta Directiva del Women Economic Forum Latam Colombia 2023. María Ángela, bienvenida, el panel es todo tuyo. Bueno, muy feliz de estar acá, honrada de ser parte de este gran comité disruptivo, el Women Economic Forum, que hoy tiene este evento en Bogotá, donde estamos dejando en evidencia esta hoja de ruta que estamos construyendo las mujeres, gracias también al apoyo de nuestros partners, de los hombres, de ustedes. Este espacio tiene un concepto sombrilla que es la disrupción. Y la disrupción lo que busca o lo que es cambiar. Es un momento donde se rompen la forma tradicional en que estamos haciendo las cosas. Muy transversal en temas de innovación. Entonces, la primera pregunta que voy a hacer a nuestros miembros de este panel es: ¿qué elementos de disrupción han sido importantes o han sido clave en Latinoamérica y en Colombia? Bueno, muy buenas tardes a todos y un honor también estar aquí en representación de la cooperación alemana GIZ. Bueno, yo trabajo particularmente en innovación en cadenas agrícolas sostenibles y dentro de los elementos de disrupción, que la disrupción genera incomodidad, ¿no? Cuando se habla de disrupción, no necesariamente todos los actores en la cadena están dispuestos de forma inmediata en abrirse a ese cambio. En nuestro caso, lo que ha generado disrupción o son las iniciativas por parte de los mercados europeos, que en nuestro caso nos enfocamos en productos agrícolas con destino a mercados europeos, y de alguna manera eso se vuelve un jalonador o un motivador para que desde los países productores como Colombia empiecen a cambiar ciertos esquemas de producción. Les pongo un ejemplo. No sé si ustedes están familiarizados con la ley de debida diligencia europea. De hecho, Alemania fue uno de los primeros países que puso en marcha esta ley, la cual pide a las empresas alemanas o empresas europeas garantizar el cumplimiento de derechos humanos a lo largo de la cadena de suministro. De alguna manera eso empezó a generar disrupción en la manera como las empresas estaban haciendo negocios, porque muchas de ellas desde hace muchísimos años
se estaban haciendo como de la vista gorda acerca de las condiciones de producción de los proveedores de sus proveedores. Hay muchas cadenas de suministro que tienen hasta N niveles de proveedores y a muchas empresas les ha afectado su reputación porque se han dado cuenta que en el país origen de sus materias primas, de las cuales no tenían conocimiento, estaban atentando con los derechos humanos de los trabajadores y de las comunidades. Esto ha empezado a generar disrupción, las empresas se han empezado a poner las pilas en conocer de dónde vienen sus materias primas, de dónde vienen los productos que comercializan y ponen en el estante, y eso de alguna manera pone también a los productores a empezar a trabajar en temas de visibilidad y trazabilidad de toda digamos, la producción. Y junto con eso va algo que en particular, digamos, es muy relevante para este foro y es la política de desarrollo feminista del gobierno alemán. De pronto la traducción no es la más adecuada porque aquí feminista no se refiere únicamente a mujeres, pero lo que busca es generar un desarrollo equitativo que permita la inclusión de grupos marginados o grupos en situación de vulnerabilidad, no necesariamente mujeres, pueden ser jóvenes, comunidades étnicas, grupos con diferentes orientaciones sexuales, raza, etcétera. Y se busca abordar las causas raíz de discriminación en las cadenas de suministro para promover una equidad. Y las mujeres pues siguen siendo a nivel mundial uno de los grupos que más está discriminado en las cadenas de suministro y por eso desde el campo y desde las cadenas agrícolas estamos trabajando también por la inclusión de mujeres. Bueno, muchísimas gracias. Esto que acabas de contarnos se conecta absolutamente con esta apuesta en la cual debemos definir ahora los temas de sostenibilidad. Desde el Pacto Global, una iniciativa de Naciones Unidas, se define el tema de sostenibilidad desde 4 pilares. Los derechos humanos, que lo acabas de contar, los derechos laborales, el cuidado del medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Es ahí en donde esta apuesta de disrupción es clave. Tenemos que cambiar la forma de hacer negocios. Entonces le voy a pedir primero a Franco que nos cuente desde Bancolombia cómo, es la misma pregunta, cuáles son esos hitos disruptivos que están impactando en uno de los bancos más sostenibles del mundo a Latinoamérica y Colombia. Ángela, muchas gracias y gracias por la invitación a este espacio tan relevante para la conversación de la región, del país y por supuesto del sector privado que finalmente estamos acompañando en muchos de estos desarrollos. Pensar disrupción, entendida como un cambio, pero ojo que no es cualquier cambio, es un cambio radical frente a la forma en que se vienen haciendo las cosas. Y el radical implica un punto aquí importante, porque ese tipo de cambios se dan cuando están apuntando o cuando vienen motivados por 2 aspectos. Uno, la oportunidad, y eso implica ser proactivo, ir un poco más adelante de quien está viendo lo evidente. Y el segundo es cuando ya es algo que si no lo haces desaparece. Y ya es un tema en el cual la desesperación es lo que más motiva el cambio en ese escenario. Entonces es importante entender eso. ¿Por qué? Porque las conversaciones que se han venido dando en la región y a nivel global de tiempo atrás, alrededor de temas de derechos humanos, alrededor de prácticas laborales, alrededor de medio ambiente, alrededor de corrupción, alrededor de género, venían impulsando una conversación que mostraba que era importante incorporar esto en la agenda, más allá de la ética imperativa de lo social, como un modelo importante en términos de generación de valor. Y eso vino durante décadas, estando en la conversación y en la conversación de personas que se veían muy disruptivas, ¿sí? Y cuando alguien disruptivo está al frente, pues parece como que no le prestan atención, como que está medio loquito, como que no está entendiendo lo que está pasando. Y al contrario, en esos componentes, cuando empieza a hacerse ya algo absolutamente evidente, se dan esos 2 comportamientos que manifestaba. Muchas organizaciones y en la región
también gobiernos y otros actores estuvieron ya impulsando con visión de oportunidad cómo plantear ante esa disrupción soluciones, aspectos que fueran de una manera práctica avanzar en el camino y los podemos tocar más adelante, pero quiero cerrar la pregunta de una manera muy concreta y es que esto que está llevando a que sí o sí las empresas ya en el segundo escenario, que es si no cambio desaparezco, empiece a darse, es para mí una de las disrupciones más importantes en la región a nivel global que van a estar moviendo a todo y es que cambió el mercado, cambió la regulación y cambió el consumidor. Y si uno no está atento a esos tres factores, va a salir de operación, va a salir de oportunidad y finalmente va a resignar un futuro en términos concretos. Si quieres, ahora lo desarrollamos un poco más, pero creo que ahí están las principales disrupciones alrededor del tema de la sostenibilidad con esos componentes que estamos planteando. Gracias, Franco. Y hay un punto adicional, algo que nos llamó mucho más a la acción y fue la pandemia. Si me permite simplemente hacer, toda esta agenda se aceleró de una manera impresionante post pandemia. Creo que la pandemia nos ayudó a entender, primero que veníamos en una dinámica, primero de zona de confort, sin entender otro montón de problemas y retos que estaban al frente, hasta que los vimos en la cara. Y eso nos pasa a nosotros como adultos. Hemos tenido gente muy joven aquí, y hablando de la niñez y otros, ahí se ve más claro otros aspectos que permiten ir un poquito más allá y ser creativos. El adulto necesita tener la realidad al frente y tuvimos varios meses, largos meses, de ver esa realidad al frente y empezar a replantear cosas que si no resolvíamos íbamos a estar en una situación permanente similar a la que estábamos viviendo. Entonces salimos con una fuerza impresionante a nivel global y eso que implica que hay que acelerar la agenda porque todo cambió y si no cambiamos esa disrupción no nos va a permitir seguir avanzando. Quiero sumar algo a eso. En esta pandemia ha sido la primera vez en la historia de la humanidad donde se paran los negocios en medio de una pandemia para salvar vidas. Eso habla también de que hay muchos de nosotros que de verdad estamos apostándole con toda esta apuesta. Cuéntanos tú. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sé que esperaban a María Andrea en este espacio, estoy yo en representación de Natura. Soy Alejandro Gutiérrez, me voy a presentar antes de hacer la respuesta. Soy el gerente de sustentabilidad para Natura y Avon en Colombia y en Perú. ¿Y por qué Natura y Avon? Porque Natura y Avon ahora hacen parte del mismo grupo empresarial. Estamos en plena integración, un proceso que inició hace más o menos unos 3 años. Pero en este momento pues ya Natura y Avon van a ser marcas comerciales independientes, pero vamos a funcionar bajo un mismo grupo. Además, Natura se destaca por ese trabajo que ha desarrollado de desarrollar sus productos a partir del momento que hay en temas, por ejemplo, de cultivos y todo, de las comunidades en las cuales está generando empleo. Entonces, cuéntanos sobre ese hito. ¿Qué se ha hecho en temas disruptivos en Latinoamérica y en Colombia, conectándolo con esta apuesta de sostenibilidad desde Natura? Mira, para nosotros ha sido muy importante entender el contexto económico, social y ambiental de la región para poder comenzar a desarrollar el negocio, ¿no? Porque si nosotros hacemos sostenibilidad que no está alineada con la estrategia del negocio, pues simplemente esto pasa a ser algo filantrópico y no va a perdurar en el tiempo. Entonces quiero contarles un poco más sobre nuestra estrategia de sustentabilidad, nuestra visión 2030. Tiene 3 compromisos grandes. El primero es luchar contra la crisis climática y proteger la Amazonía. El segundo es trabajar por la circularidad y la regeneración. Y el tercero es por los derechos humanos. Y en este primero, que tú lo mencionabas hace un momento, trabajamos con las comunidades de la Amazonía, especialmente de Brasil. Llevamos más de 20 años trabajando con las comunidades de la Amazonía brasilera, desarrollando bioactivos, que son quienes consumen acá Natura. Ojalá haya muchos consumidores de Natura acá. Afuera hay un stand donde ustedes pueden recibir muestras gratis y productos gratis de lo que hacemos. Pero esos bioactivos al final los trabajamos de la mano con las comunidades. Ya tenemos más de 10.000 familias vinculadas al proceso, más de 2 millones de hectáreas de bosque protegido. Y el proyecto llegó a Colombia en el 2019. O sea, ya llevamos 3, casi 4 años acá trabajándolo e iniciamos con un bioactivo que es el copoazú. El copoazú casi nadie lo conoce, no sé, pero ojalá, no sé si pueden levantar la mano quienes conozcan el copoazú. Bien, bien. Pero es un bioactivo de nuestra Amazonía colombiana que mucha gente desconoce más que todo en el interior, ¿no? Y nosotros cuando comenzamos a explorar, las comunidades campesinas tenían mucho de este trabajo ya desarrollado, pero no tenían quien les comprara todo ese bioactivo. Entonces nosotros lo que hacemos es que tenemos el fruto del copoazú, la pulpa se vende para jugos, para mantecas. Acá hay una empresa muy reconocida, se llama Selva Nevada de helados,
con la pulpa del copoazú que nosotros utilizamos para nuestros productos, hacen los helados. Entonces, los invito a que vayan a comprarlos. También en Wok, en Crepes también venden jugo. Pero nosotros lo que hacemos es utilizar la semilla, que antes era un desperdicio, y hicimos todo el proceso de evolución para que tuvieran plantas de extracción de la manteca, y esa manteca viaja hasta Brasil para que podamos nosotros incluirla dentro de los productos de Natura. El año pasado tuvimos la primera exportación, fueron 252 kilos de manteca. Es algo muy poco porque la demanda para Colombia únicamente van a ser 12 toneladas anuales, pero ya estamos en el proceso de comenzar a fortalecer a las comunidades del Caquetá, de San José del Guaviare y del Putumayo para que comencemos a generar todos los procesos de extracción de manteca, primero con copoazú, ya iremos con otros bioactivos. Bueno, muchas gracias. Reglas de juego claras, hitos en Latinoamérica que nos deben conectar con los temas de sostenibilidad y un trabajo muy fuerte con las comunidades. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo estos temas disruptivos que sí han o que están ocurriendo, como dice Franco, constantemente, pueden impulsar los temas de sostenibilidad? Me gustaría que comenzáramos contigo. Bueno, digamos que es como un primer detonador del cambio, pero efectivamente ese cambio no se va a lograr de un día para otro. Va a doler y pues como decía la anterior panelista, el dolor es parte de la vida y muchas empresas, muchos actores, porque no quiero limitarlo solo al sector privado ni al sector público en general, se van a resistir. Pero definitivamente esa disrupción es necesaria para lograr la sostenibilidad que tiene que ser entendida más allá de una responsabilidad social corporativa que antes, digamos, era como el tema más común, a un entendimiento más de sociedad, de saber que las empresas están actuando en un ambiente donde hay comunidades, en un ambiente donde hay ecosistemas, donde hay recursos naturales, ríos, fuentes de agua, interactúan de manera directa e influyente con esos recursos naturales y al final pues sin eso no pueden seguir como empresa y sin sociedad pues no pueden tener trabajadores que puedan digamos cultivar alimentos. Digamos como conclusión, para mí la disrupción es un elemento necesario dentro de este proceso de sostenibilidad, porque como bien decían antes del break, como el sistema como está ahora no nos está funcionando y creo que lo estamos viendo de manera muy clara con los impactos del cambio climático, del cual se está hablando hace más de 30 años y no tuvimos ese momento de disrupción que evitara que llegáramos al punto en el que estamos hoy. Digamos, aquí en Colombia no lo hemos sentido de manera tan fuerte, pero en los países del norte o sur global pues se siente de manera mucho más extrema las olas de calor, inundaciones y demás. Entonces creo que el mensaje está claro, necesitamos algo disruptivo, pero necesitamos estar dispuestos a asumir los costos de esa disrupción. Y esos costos muchas veces son muchos nos, muchas resistencias, muchos obstáculos, pero pues de alguna manera por eso estamos aquí, para poder seguir juntos como abriendo ese camino a generar un cambio. Gracias. Entonces, mientras nos seguimos resistiendo, este tema de adaptarnos a la sostenibilidad, a esta apuesta de cambiar ese chip de todo nuestro entorno, va a doler, va a doler. Entonces creo que no va a ser fácil, pero mientras sigamos en esa resistencia, entonces la apuesta es, estamos haciendo aquí con el web, contar cuáles son esas buenas prácticas, identificar esas narrativas, evidenciar esas metodologías para adaptarnos mucho más rápido. Franco.
Voy a separar esos conceptos de disrupción para evidenciar dónde se están reflejando en aspectos económicos, ambientales y sociales. Creo que en materia económica hoy hay una principal disrupción que empieza a movilizar los mercados hacia un concepto denominado como doble materialidad. ¿Y qué es la doble materialidad? Es que por décadas el mercado y las organizaciones fueron revelando su información, estructurando sus estrategias frente a lo que implicaba un aspecto material desde un punto de vista financiero. Y eso implica un porcentaje importante de las ventas, un porcentaje importante del tamaño de la compañía en sus activos, pero hoy en día la implementación de las estrategias se está enfocando, adicional a lo financiero, a una materialidad frente al impacto ambiental y social que están generando las compañías. Y esto ya no es un componente en el que si la compañía quiere hacerlo o no quiere hacerlo, está bien, esto no es voluntario, ya dejó de ser voluntario y empieza a ser un requisito de mercado, de consumidor y de regulación. Y está pasando. Hoy estamos abocando el cambio y como ustedes lo manifiestan, ningún cambio es gratis, ningún cambio no va a dejar dolor y va a dejar algunos componentes ahí muy complejos, pero está pasando. Esa disrupción se está dando hoy en día. Desde lo ambiental, hay 3 componentes que están en la gente que están movilizando justamente esos aspectos. Mencionábamos uno de ellos, el cambio climático. El cambio climático hoy está cambiando la forma en que la economía se moviliza, la economía es una ciencia social, de qué manera igualmente la sociedad se está relacionando y de qué manera está volviéndose un poco más adaptada a la situación compleja de clima que estamos viviendo. El segundo componente tiene que ver con biodiversidad, con todos los componentes asociados a bioeconomía, componentes a recurso natural. Estamos en un país y en una región rica en recursos naturales y esa disrupción se está dando. El cambio climático está impactando la biodiversidad y el consumo está impactando la biodiversidad, pero ya están empezando a darse cambios y por otro lado, escenarios de oportunidad frente a la protección de los ecosistemas como modelos de negocio viables. Y un tercer componente en ese aspecto ambiental tiene que ver con modelos de economía circular. Esas disrupciones se están dando y está cambiando la forma en que se produce, la forma en que se utilizan los recursos y la manera en que se llevan hacia el mercado. Desde un punto de vista social, 3 aspectos básicos. El primero, las prácticas laborales. Hoy las prácticas laborales cambiaron desde la concepción. Seguramente van a haber muchos temas, tenemos todavía muchas brechas, pero está claramente definido un componente orientado hacia la diversidad, la equidad y la inclusión que está llevando a que esas prácticas laborales cambien, no con un escenario solamente restrictivo, sino como un escenario de oportunidad. Atracción y retención de talento, generación de nuevas oportunidades, visión disruptiva en el escenario de negocios, y todo eso está pasando. Segundo componente en la parte social, propuestas de valor. Acabamos de hablar aquí, escuchar que está haciendo Natura, pero toda organización está llevando una propuesta de valor en la que productos y servicios se están orientando a resolver problemáticas ambientales y sociales de manera rentable. Y tercer componente, cadenas de valor. Hoy en día se puede trabajar entre empresas para resolver problemas de la sociedad. Es decir, no es solamente que yo puedo resolver, sino que puedo ayudar con otros a resolver en un escenario que es complejo desde un punto de vista ambiental y social, pero hacerlo de manera rentable. Y cierro con algo. Esas 3 temáticas tienen transversales en términos de territorio y en términos de diversidad. En la medida que empecemos a incorporar esos criterios con una visión de inclusión, con una visión de transición para el cambio, pero que sea una transición justa, vamos a poder llevar a que más personas entren en ese concepto de desarrollo sostenible y que esta disrupción que hoy se está materializando traiga beneficios para todos en el mediano y largo plazo. Buenísimo. Y es que eso que nos estás contando se conecta con uno de los pilares que se trabajan de los objetivos de desarrollo sostenible, que es los negocios prósperos, la prosperidad. Debemos seguir haciendo negocios, pero muy conectados con este llamado a la acción que nos está pidiendo hoy el planeta. Y con una apuesta muy fuerte en se mantienen los negocios, se trabaja con foco en comunidades, pero también nos volvemos un negocio atractivo para los talentos y que genere rentabilidad. Esa es la apuesta. Muy disruptiva. Mira, yo creo, bueno, en Natura creemos que finalmente cuando estamos hablando aquí de disrupción, pero qué curioso porque estamos hablando de los temas que debieron haberse metido en la agenda de las empresas desde el inicio, desde la creación, ¿no? Entonces nosotros tenemos que haber estado pendientes de la deforestación, de la violencia contra la mujer, de la baja cobertura de internet, de tantos problemas que tenemos actualmente. Y esta disrupción está implicando es que simplemente hagamos las cosas como las deberíamos estar haciendo. Y creemos nosotros que los negocios tienen que comenzarse a hacer de una manera distinta, crear valor, como lo mencionaba Franco, de una manera diferente, no solo valor económico, sino valor social y valor ambiental.
Entonces, digamos que para una empresa, por ejemplo, de belleza, no sería muy lógico no saber cuántos feminicidios hay en el país o en la región al año o cómo son los problemas de violencia de género. Y ahí digamos que nosotros tenemos como unos programas, una plataforma de beneficios sociales que ayuda al 100% de la red de las 270.000 consultoras para que se apoyen, porque muchas veces hay violencia de género y ni siquiera saben que hay violencia de género. Entonces digamos que se hace todo un proceso de acompañamiento, en este caso, en detección temprana de cáncer de mama, en salud mental, en apoyo a la educación para las consultoras. Entonces digamos que la disrupción nosotros la comenzamos a ver es, bueno, ¿cómo está el entorno finalmente? ¿Cuál es el entorno de la realidad social en la que estamos viviendo y cómo podemos comenzar a contribuir desde lo que una empresa como Natura hace? Pues por eso hacemos procesos de regeneración, por eso hacemos procesos de reforestación. Este año sembramos más de 100.000 árboles en la Amazonía colombiana. Por eso hacemos la vinculación con las comunidades. Entonces, digamos que estos procesos a nosotros nos han llevado a pensar que tenemos que ver la forma en que vinculamos a todos los actores de la sociedad, porque esto no lo podemos lograr solo. Esa es la forma de hacer como una disrupción a lo que se viene haciendo como tradicionalmente en los negocios. Sí, antes quizás no sabíamos hacer negocios. Y el llamado que nos está haciendo el planeta desde hace varias décadas nos ha activado ese tema de desarrollar estrategias que conecten el negocio con las comunidades a las cuales nos debemos, manteniendo un equilibrio frente a los recursos que el planeta nos presta. Vamos a la siguiente pregunta. Hay varios hitos disruptivos por el cual hoy estamos acá. En Colombia, por ejemplo, nosotros tuvimos el derecho a votar por primera vez en el año 1957. No llevamos un siglo de tener ese derecho de poder ir a estudiar. Les voy a dejar de tarea identificar cuándo se graduó la primera dentista en Latinoamérica, la primera abogada, la primera ingeniera. Eso es un logro que estamos haciendo gracias a espacios como estos. ¿Qué están haciendo sus organizaciones? Porque estos hechos disruptivos desde sus organizaciones puedan seguir sumando para el beneficio de las mujeres. Y esta pregunta es absolutamente válida porque necesitamos inspirar más empresas a que sigan con esta apuesta. Bueno, ahí les comparto una buena noticia. Desde GIZ estamos trabajando con varias cadenas productivas, entre ellas palma de aceite, café, cacao, banano, caucho natural, y junto con las federaciones, por ejemplo, Fedepalma, con la Federación Nacional de Cafeteros, con las federaciones de caucho, etcétera. Las mismas federaciones, junto con las diferentes cooperativas y asociaciones, así como con el Ministerio de Agricultura, se están desarrollando políticas de equidad de género para cada, cadena. En particular, para la cadena de palma de aceite, en este momento se está iniciando la construcción de la política de equidad de género a nivel nacional para poder tener ese soporte de un poco más de estructura, con el reto de que esto no se quede en un documento, sino que ayude a marcar una hoja de ruta y una guía para que se asegure una participación más equitativa de las mujeres en las cadenas productivas. De hecho, no sé si ustedes han tenido oportunidad o han visto en algunos supermercados, en los estantes de aceite vegetal, hay un sello que es aceite de palma 100% colombiano y sostenible. Con este sello se está exportando toneladas de aceite de palma, que Colombia tiene una ventaja frente a otro de los mayores productores a nivel mundial, Malasia, que destruye bosque nativo para poder cultivar palma. En Colombia no sucede esto, entonces tenemos una ventaja respecto a otros países, y así se está trabajando con otras cadenas como la de café, la de cacao, que van en ese camino hacia la construcción de una política nacional de equidad de género para los productos, para los productores. No, y es que es
buenísimo lo que nos cuentas porque nosotras tenemos ya la oportunidad de habernos educado, de ser líderes, pero la mujer rural necesitamos trasladar capacidades con las mujeres rurales. Cuando una mujer rural recibe un ingreso, tiene la posibilidad de pagar los estudios de sus hijos, de comprar su casa, ¿sí? Escenarios que todavía están vigentes solo para hombres que reciben el sueldo y son los que se vuelven los proveedores y eso genera otras dinámicas. Y si me permites dar un último ejemplo, en la cadena de café estamos trabajando con una cooperativa que se llama Co-Central en el Huila, que tiene un café mujeres, que es una línea especializada que se exporta a Europa, producida especialmente por mujeres, a las cuales se les ha capacitado en procesos de catación de café para que ellas tengan el conocimiento y la capacidad de saber cuánto realmente vale su café en términos de calidad, de tasa, de todos estos variables organolépticas, y eso no ha sido muy común en las regiones cafeteras hasta ahora. Y no es fácil implementarlo. Franco. Voy a partir la pregunta en dos. Primero, ¿cómo estamos organizados para lograr lo que estamos haciendo? Y segundo, ¿hacia dónde se están orientando esas apuestas? Lo primero, Bancolombia es una organización de más de 31.000 empleados. El 60% de esos empleados son mujeres. De 4.600 líderes, que son personas con personas a cargo y estrategias a cargo, el 60% son mujeres. Y si empezamos a mirar en la junta directiva, tenemos unos retos y metas, estamos con un 28% de participación de mujeres. En la alta dirección, el 40% está en manos de mujeres. La meta es llegar a un 50% en el año 2025. Y ya empezamos a mirar desde la propuesta de valor dos aspectos fundamentales. Quien lidera la estrategia de negocios es una mujer en Bancolombia. Y es una estrategia de negocios que moviliza cerca de 200 billones de pesos en recursos en financiamiento. Tenemos cerca de 16 millones de clientes personas natural, en el cual el 50% son mujeres, pero 40% son mujeres, pero manejan el 50% de los recursos de crédito que han sido otorgados desde Bancolombia. Entonces, todos esos componentes están ahí asociados y es cómo ese talento humano se está moviendo hacia allá. Y finalmente, un punto desde la organización. Si bien quien lidera la estrategia es una mujer, quien diseña los productos para la innovación y la disrupción en los segmentos corporativos, pyme empresa, personas y segmento social, son mujeres. Esas mujeres están llevando la innovación y la disrupción desde los servicios financieros a nuestros clientes y al mercado con toda esa estrategia que se está movilizando. ¿En qué consiste la propuesta estratégica? Queremos movilizar a toda la agenda de desarrollo sostenible a lo largo de esta década 500 billones de pesos. Eso es 2 veces el tamaño de los activos de Bancolombia. No estamos hablando de responsabilidad social, estamos hablando de la estrategia integral de la organización. 70 billones en toda esa cifra va a estar orientado a mujeres, emprendedoras, cabezas de familia, empleadas que quieren desarrollar igualmente sus actividades productivas, van a estar siendo acompañadas en ese escenario. Y dentro de esas capacidades que también están ahí asociadas, hay un componente hacia la parte agro porque coincidimos contigo. Es absolutamente fundamental, lo vimos en la presentación previa, en el último comentario, cómo movilizamos. Nuestra meta es movilizar cerca de 60 billones de pesos entre el año 2023 y el año 2025, porque necesitamos movernos muy rápido y llegar a más de 3 millones de pequeños productores en el agro colombiano. Necesitamos tecnología, necesitamos disrupción, cada vez mayores capacidades y al final entender que es un trabajo colectivo que necesita seguir llevando cada vez más y mejores oportunidades a escenarios de esta Colombia que ha estado desconectada del desarrollo, pero que necesita un acompañamiento integral por parte de todos. Un poco de cómo estamos organizados, qué resultados se vienen teniendo y de esta meta grande ya a enero de este año llevamos un 20% cumplido y ejecutado. Además, un negocio que ha identificado que la mujer paga, ¿no? He leído investigaciones financieras donde dice que la mujer es mucho mejor paga en estas apuestas. Por algo son el 40% de los clientes y tienen el 50% de la cartera. Ahí hay un componente ineludible que está ahí. Si uno mira los componentes de vencimientos de cartera, son mejor pagados. Y estás también evidenciando que el liderazgo también está sumando acá en el negocio. Absolutamente. En Bancolombia somos muchas mujeres las que trabajamos por el desarrollo del país. Somos más. ¿Y Natura? Sí. El corazón de Natura son las consultoras de belleza, ¿no? 270.000 consultoras en el país y en esto también hay hombres, pero más del 90% son mujeres.
Entonces tenemos, digamos, que tener la sensibilidad para conocer su realidad, y era un poco lo que les contaba hace un momento sobre entender, por ejemplo, las violencias de género. Tenemos unos protocolos de violencia de género no solo externamente, sino también a nivel interno para las colaboradoras, donde también hay unas políticas, por ejemplo, para el tema de salario, que sabemos que también hay una inequidad salarial generalizada, y eso en Natura, digamos, que hace parte de una política donde tiene que ser igual los salarios de hombres y mujeres. Y lo mismo también, y lo que mencionaba aquí Franco, no es menor, de tener mujeres en cargos directivos, porque a veces creo que estamos diciendo que, bueno, eso está pasando, pero creo que hay muchas empresas que todavía no lo hacen. Y seguimos como en la tradición de mantener a los hombres bajo unos criterios que no son muy claros en los cuerpos directivos. Entonces, el 60% de las mujeres, de los cargos directivos son de mujeres en Natura, y ahí, digamos, es algo muy poderoso. Yo quisiera contarles a ustedes dos proyectos muy rápidos, muy puntuales, que sé que ya estamos sobre el tiempo, pero vamos a tener un proyecto en Colombia con estas 270.000 mujeres para entender si la renta que están obteniendo a través de la venta de productos es suficiente para mejorar su calidad de vida. Y a partir de esos resultados vamos a comenzar a generar estrategias para desarrollar todo su entorno de familia, de salud, de vivienda, para que ellas puedan sentirse mucho más tranquilas. Y el segundo es un proyecto que hacemos en el Pacífico colombiano con mujeres piangüeras. La piangua es un molusco que está en los manglares colombianos, y las mujeres se han visto muy afectadas porque la piangua se ha reducido por la contaminación que tienen los manglares. Entonces estamos haciendo un proceso de economía circular donde hacemos toda la limpieza, y ellas tienen la oportunidad de tener el ingreso por la piangua, pero también tener el ingreso por el reciclaje. Y ahí les estamos haciendo todo un apoyo en logística, en transporte, en administrativo, bueno, demás. Digamos, es un proyecto que se va a expandir por todo el Pacífico colombiano, pero la idea es que nosotros podamos entender ese impacto que ellas tienen no solo como consultoras de Natura, sino como parte de la sociedad, y que ese empoderamiento económico también les da mucho poder a ellas para poder tomar sus decisiones. Maravilloso. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Simplemente cerrar diciendo, toda la agenda del Women Economic Forum está transversalizada con los temas de sostenibilidad. Hoy estamos con Bancolombia, con Natura y con GIZ, quienes están haciendo muy bien la tarea, y con estos ejemplos y con estos modelos necesitamos que más organizaciones se suban a esta apuesta por trabajar por estrategias sostenibles y estrategias de negocio que se conecten. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos.